Buenas tardes, buenas noches con todos. Mi nombre es Elizabeth Zapata. Bienvenidos al webinar de Corrupción y Responsabilidad Ética, un enfoque en la gestión de recursos del sistema de salud peruano, basándonos en las implicancias éticas y sociales. Esto perteneciente al curso de Filosofía y Ética del séptimo ciclo de la Universidad César Vallejo. Como docente encargado tenemos al doctor Sarria García. Los integrantes del equipo son Evangelistas Calderón Melissa, Guzmán Mamán y Sebastián, y quien les habla, Zapata Rosas Elizabeth. Había mencionado que el docente encargado del curso es el doctor Sarria García Jesús. Sí, presentando a nuestro ponente, Eh, les presentamos al licenciado César Quintas Huatuco. Él es licenciado y especialista en contrataciones públicas. Tiene ya 2 años como logístico en el área de abastecimiento de la Dirección de Redes Integradas de la DIRIS, 8 años ya laborando en el sector público en el OEFA, organismo adscrito al MINAM. Su formación académica es inicialmente en la Universidad de San Martín de Porres como licenciado en Administración de Negocios Internacionales y la especialización en contrataciones públicas en la Ley 32069 y su reglamento, el Decreto Supremo 009-2025. Bueno, a continuación pasaremos a lo que es nuestra ponencia. Invitamos al licenciado a ponerse cómodo e iniciar con este webinar. Se les pasará un enlace de inscripción y también se les pasará al final de la ponencia un enlace y una encuesta de satisfacción. Las preguntas se realizarán al final del webinar para evitar interrupciones en la explicación, y agradeceremos que si alguien tiene alguna duda o pregunta, deje su manito levantada y al final de esta exposición podremos resolverla. Muchas gracias. Indicó la señorita estudiante Elizabeth Zapata. Mi formación es de la Universidad San Martín de Porres. Tengo experiencia en el sector público, en el ámbito de contrataciones públicas, especialista en contrataciones públicas y ahorita desarrollando una maestría en gestión pública. En esta oportunidad, en primer lugar, y antes de comenzar con el tema, quiero agradecerles a ustedes por permitirme brindarles esta exposición. Y antes que todo, felicitarlos por estar desarrollando esta carrera de enfermería. Les pido un aplauso para cada uno de ustedes. Es una carrera muy noble, muy importante, y del cual ustedes deben sentirse muy orgullosos. Bueno, el tema de hoy vamos a desarrollar lo que es la ética pública, aspectos de corrupción relacionados al sector público, enfocados en el sector salud. ¿Ya? Estos aspectos, debo precisarles que se manejan de manera transversal, ya sea en cualquier aspecto del sector público, salud, ambiente, trabajo, de manera transversal, solo que tienen algunas variaciones o se adecúan de acuerdo a la necesidad, ¿no? Se orientan a cómo se desarrolla el aspecto laboral en cada sector. Entonces, por favor, Elizabeth, ¿podrías proyectar la primera diapositiva? ¿Es la primera diapositiva? ¿Sí? Ya. Sí, esta es la primera diapositiva. Ya. Hablemos de un poco de la teoría o de las aproximaciones de la ética y la ética pública. La ética, en términos generales, bueno, se alude, es un grupo, un conjunto, un sistema de valores y principios, ¿no? Ya sea la libertad, la justicia, la igualdad, que se comparten, se consolidan hacia un bien común. ¿Ya? Este aspecto de la ética, al momento de aplicarse en la función pública, se alude a valores y principios, ¿ya? Se agregan lo que son valores y principios. ¿Qué debe seguir quien desempeña la función pública, a quien se le denomina como empleado público? ¿Ya? Y esto está normado
dentro de la ley del Código de Ética de la Función Pública, de la ley 27815, lo que establece los principios, los deberes, las prohibiciones que debe tener en cuenta quien ocupe un cargo como empleado público en el Perú. Muy bien, al hablar de este aspecto debemos tener en consideración lo que también implica en la función pública los deberes, las prohibiciones y los principios de manera general. En cuestión de deberes, debemos referirnos a lo que es un deber de neutralidad, transparencia, discreción. Neutralidad, porque en todo momento, como empleado público, ya sea en el sector salud o en los demás sectores, debemos, como empleado público, tener una posición neutral, ¿no? Que se va a complementar con otros principios de transparencia. Hablando de discreción, entiendo que en el sector salud la discreción es muy importante porque hay aspectos que no deben ser revelados entre el paciente y el empleado de salud, ¿no? Así como también el ejercicio adecuado del cargo. Esto va muy ligado con en su contraparte lo que es omisión de funciones. Como funcionario, perdón, empleado público, tenemos cargos, tenemos funciones que debemos cumplir. Y una omisión acarrearía a ciertas faltas o algunos procesos administrativos que incluso pueden involucrar responsabilidad civil. ¿Ya? Y sobre todo lo que es responsabilidad. Hablando de prohibiciones, bueno, debemos tener en cuenta que debemos mantener los intereses en conflicto, ¿no? O sea, acá hablamos de conflicto de intereses, que está prohibido en la ejecución de un empleado público. Vamos a ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, digamos que quien les habla tiene un cargo de influencia dentro de una institución pública, digamos del Ministerio de Salud. Entonces, yo como un empleado funcionario público, ya hablamos de funcionario, porque tengo cierta autoridad, no puedo involucrar mis intereses y de esa manera poder involucrar a otras personas, ¿ya? Otra prohibición que tenemos que tener en cuenta es la obtención de ventajas indebidas, ¿no? O particulares hacia nuestro propio beneficio. Generalmente, estas ventajas son lo que se denominan o se le llaman la corrupción, ¿no? Actos de corrupción. Y como otra prohibición, realizar actividades de proselitismo político. Con respecto a los principios, debemos siempre tener en cuenta los principios de veracidad, lealtad, obediencia, justicia y equidad, lealtad al Estado de Derecho. Adelante, creo que en la siguiente diapositiva vamos a un poquito ahondar más en el tema de los principios, porque ligados al tema del sector salud tenemos los principios éticos en la gestión pública sanitaria. Entonces, esto resulta ser una base moral en el sistema de salud, ¿no? Que entre todos los que hemos hablado, o que se ha mencionado previamente, los principales son la responsabilidad, la transparencia, justicia y la no maleficencia. Con respecto a la responsabilidad, bueno, responde o trata sobre responder a las decisiones que tomamos con debida responsabilidad, siempre orientados al beneficio del ciudadano. Porque como empleado público, funcionario público, nos orientamos al beneficio común, público, del ciudadano. Transparencia, porque como buen empleado público, todo lo que hacemos tiene que estar debidamente fiscalizado. Todo lo que hacemos tiene que rendirse cuentas a todos, al ciudadano. La justicia, bueno, es el uso equitativo de los recursos, o el uso equitativo no solamente de los recursos, sino de las normas, el impartimiento de leyes. Si vamos a medir con la misma vara a alguien, de la misma manera de la otra persona, ¿no? La no maleficencia es evitar el daño al paciente, en este caso referido al sector salud y también a la institución.
Como había mencionado, bueno, vamos a hablar también de la corrupción, un poco relacionado al sector salud. Y antes que ello, bueno, brevemente también precisar que este aspecto de corrupción es también transversal. Lo podemos ver en todos lados, ¿no? En cualquier momento. Y es justamente el abuso del poder que se le otorga a los empleados o los funcionarios públicos. Como concepto, podemos extender que es el mal uso, como indico, del poder con un propósito de beneficiarse particularmente, ¿no? Como les he indicado, o puedo tener un cargo de influencia, digamos que soy el ministro, ¿no? de salud, y quiero beneficiarme a mí contratando a personas que me puedan servir de algo, ¿no? Que me beneficien a mí de manera económica o a nivel de poder. Y aquí hay una frase que quisiera resaltarles, que dice que la ética es el eje que garantiza la justicia, la equidad y la transparencia en la salud pública. Pues, ajá. Bueno, ¿cómo abarca el tema de la corrupción dentro del sistema de salud peruano? Que ya resulta ser una crisis estructural. Bueno, aquí tenemos 6 pilares. Se resumen en 6 pilares, lo que es la corrupción y compadrismo, obviamente hablando, lo que influye a nivel de crisis funcional y de gestión, la deficiencia estructural, un sistema de salud deficiente, decretos polémicos, generación de decretos o normativas que beneficien a algunos y no a otros, y medidas de urgencia. Respecto a la corrupción, bueno, como bien dice, se resalta ahí, es la repartija entre comillas, porque se beneficia a uno y tiene que repartir o responder a con quienes se ha beneficiado, ¿no? La crisis funcional y de gestión. ¿Esto qué implica? Que el sistema está fallando, que los sistemas de control, los sistemas de calidad que deberían existir y que existen, están fallando. Por eso resulta ser una crisis funcional. El Ministerio de Salud, ejemplificando cuenta, y al igual que de salud, vamos a hablar de manera integral del sector salud, porque tenemos el MINSA y de salud, manejan sistemas de gestión de calidad, están aunadas al ISO 9001, que es de calidad, y también al ISO 37001, que es de anticorrupción. Entonces, hay mecanismos que pueden controlar. Y ahora esto abarca a todas las unidades ejecutoras, en este caso hospitales, postas, en menor o mayor medida, ya que, bueno, los hospitales son amplios, son grandes, y las postas pueden ser más pequeñas y el alcance va a variar, ¿no? Esos son aspectos que en la práctica se tienen que mejorar. La deficiencia estructural va de la mano con lo que es la crisis funcional, ya que si existe una crisis o hay un punto que se puede denominar como corrupto dentro de un sistema de gestión, se puede abarcar ya a nivel estructural. Entonces va a carcomer, se va a carcomer desde un punto hacia allá el nivel jerárquico. Los decretos polémicos. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, el Decreto Supremo 13-2024, que precisa, ¿no? Que modifica el ingreso al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, lo que son SERUMS, eliminando los requisitos del examen nacional. Entonces, al eliminar un requisito, de alguna manera se pueden interpretar como favorecimiento hacia una parte y no, en contraposición a la otra, ¿no? Es un decreto polémico. Y las medidas de urgencia. Aquí, en medidas de urgencia, bueno, como bien dice, para simplificar procesos. Generalmente en estas situaciones se eliminan lo que son los procedimientos, las barreras de control. En cada institución, entidad pública, existe un órgano de control institucional que se encarga justamente de verificar y fiscalizar que todos los procesos se cumplan debidamente. Al existir una medida de urgencia o un decreto de urgencia o un estado de emergencia, se eliminan estos procedimientos, se simplifican, como dice. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación de emergencia.
que debería estar debidamente sustentada. Entonces, si hay una urgencia o una emergencia, tiene que ser inmediato. Es por eso que se eliminan o se simplifican procesos. Y es justamente en esos momentos en donde se pueden cometer mayores actos de corrupción. A nivel nacional, la Contraloría eh, ha reportado desabastecimiento generalizado a nivel logístico, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el dato estadístico que en el 2024 el 85% de hospitales y centros de seguro social supervisados enfrentaron desabastecimiento de medicamentos esenciales. Entonces, esto de aquí, de todas maneras, influye negativamente y directamente, ¿no? Porque vemos que la deficiencia de esos medicamentos pueden aumentar niveles críticos hacia los tratamientos, como indica la diapositiva del VIH, el cáncer, u otras condiciones, ya sean psiquiátricas o en general. Entonces, esta situación genera riesgo en la atención continua de los pacientes, de quienes pagan un seguro para poder ser atendidos. ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción? Ligado al tema del desabastecimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias? No se han atendido pacientes correctamente en tratamientos que ya han estado recibiendo. Hablando de dinero, hay 10 millones de soles que se pierden cada año y no se sabe por qué, ¿no? No se sabe por qué, no se rinden las cuentas, no hay un debido control por lo mencionado en los decretos de urgencia y los estados de emergencia que se decretan. ¿Y qué se podría haber hecho con esa falta de administración monetaria? Se pudieron haber construido hospitales, por ejemplo, centros de salud, modernizar estructuras, colegios, puestos de trabajo, médicos, capacitar mejor al personal, brindarle mejores orientaciones para mejorar el sistema de salud, entre otras. Y eso resulta ser el grave problema, ¿no? De la corrupción. También, bueno, como consecuencia se puede generar lo que son la informalidad, como el comercio ilegal de medicamentos, que se puede evidenciar entre lo que se incauta, ¿no? Y las noticias que podemos ver. Eso no solamente influye en la informalidad, sino que también se puedan comercializar medicamentos que están vencidos, entonces genera otra problemática, ¿no? Bueno, aquí tenemos un par de casos. Con respecto a la irregularidad en el Hospital Carlos Monge Medrano, en Puno, en ese hospital la Contraloría detectó que en el año 2020 varios funcionarios redujeron ilegalmente los precios del medicamento en el sistema Sigalen Plus, registrándolos hasta por un monto de 1 centavo, lo que generó lógicamente un perjuicio económico de 6.351 soles, y que esos productos además fueron vendidos sin recetas, sin autorización ni prescripción y a precios alterados. Este caso, por ejemplo, refleja un alto acto de corrupción, una grave falta de la ética, y dado que se han manipulado recursos e incluso información para poder reducir el costo de ciertos medicamentos al momento del abastecimiento, ¿no? Va ligado con la gestión logística de una institución. Bueno, con respecto, también hay una contraparte que son las propuestas y las buenas prácticas, como había comentado también lo que son los sistemas de gestión de calidad y anticorrupción. ¿Cómo podemos, o a través de qué propuestas y buenas prácticas podemos de alguna manera mitigar
o reducir lo que son estos actos de corrupción? Bueno, principalmente la formación ética y profesionalización constante de las personas de salud. Yo les insto a ustedes y les exhorto, jóvenes estudiantes, que su formación deba llevarse mucho con los aspectos éticos y profesionales. Como les había indicado, su carrera es muy importante, muy, muy importante, y requieren de mucho profesionalismo y ética. Se debe fortalecer los mecanismos de vigilancia, control y participación ciudadana también. Mejorar la planificación estratégica con datos que puedan anticipar vulnerabilidades y riesgos. Implementar gestiones meritocráticos de cargos, ¿no? Eliminar lo que son los cargos de confianza, los conflictos de interés, y el uso adecuado y legal de los medicamentos y insumos, que va también ligado con la planificación. Finalmente, les dejo esta frase que dice: servir con ética es la forma más humana de hacer salud. Y en adición a ello, como les indiqué, existen sistemas de calidad en el MINSA, y les dejo unos datos, ¿no? Para que los tengan en cuenta y puedan leerlos. Estos sistemas de gestión han sido emitidos a través del Decreto Supremo número 008/2017 del Ministerio de Salud, en el caso del Ministerio de Salud, ¿no? Cuyo alcance abarca lo que es la ISO 9001 y la ISO 37000, relacionada a la calidad y la gestión antisoborno. Bueno, le agradezco mucho la exposición, habernos hablado sobre los casos de corrupción, cómo se implica acá la ética. Para ampliar un poco esto, es cierto, agregar cargos que sean por meritocracia y no por cargos de confianza nos fortalecería mucho, ya que en el sector salud, tanto MINSA como salud, hay demasiadas falencias. Hay el caso de desabastecimiento de medicamentos se está dando porque hay funcionarios, directores de hospitales que bajan mucho los precios de los medicamentos de manera que ellos o terceros pueden comprarlos y así la farmacia se queda sin medicamentos. Y usted mismo sabe que para esto uno hace todo un documento donde previamente se ve cuántos pacientes tiene un hospital, qué medicamentos se usan, hacen toda una base de datos para sacar un número exacto, una cifra, porque usted también sabe que se maneja esto con un presupuesto que se asigna. Y también, si no se llega a ese presupuesto, no se justifica, el Ministerio de Economía y Finanzas lo recorta y así va perjudicando a hospitales, a todo el sector salud en realidad. Porque otro caso también se da el de las construcciones. Yendo a otro caso más, como ya usted bien lo mencionó, tener 6 ministros de salud en 4 años nos dice mucho que han hecho estos ministros a lo largo de estos años, más que desfalcar lo que era la economía presupuestada para nuestro ministerio. Y bueno, no se ha visto nada, no hay un hospital que se haya construido, no hay una contratación de más personal médico, que es lo que se necesita, no hay un abastecimiento de medicamentos, es más, lo único que han creado son entidades o pequeños grupos para fiscalizar esto, pero que finalmente les rinden cuentas a ellos. No hay una gestión de transparencia como tal, salvo los documentos que sacado la Contraloría, pero tampoco nos dice mucho. Así que bueno, les agradezco a ustedes por haber asistido a esta charla. Gracias, licenciado, por su tiempo. Espero poder dar otro tipo de charlas más seguido. Gracias a usted, profesor, por haber presenciado nuestra charla. Así que, bueno, voy a pasar un link para una encuesta de satisfacción. Por favor, si me pueden apoyar con eso. Gracias, Elizabeth. Gracias, jóvenes. Muy amable también al docente presente.
un gusto poder compartir esta exposición con ustedes. Sí, si alguien tuviera alguna pregunta o algo que quiera acotar, bienvenido sea, puede prender su micro. Les acabo de enviar por el chat un enlace para que se registren, por favor. Y bueno, con esto concluimos lo que sería este webinar sobre corrupción y las implicancias éticas que se dan. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.